sorprende mucho, Pepe, en realidad me sorprende mucho que en ejercicio de la libertad de expresión en uno de los espacios que está a mi cargo se utilice como elemento, como herramienta para hacer un viraje, para dar un volantazo a 2 semanas, menos de 2 semanas del primer debate presidencial. Y me sorprende que además una crítica, un señalamiento a quien no es ni candidato ni jugador en el proceso electoral, hasta donde entiendo, desemboque en esta solicitud de la 4T, cuando mi posición editorial ha sido dar los mismos espacios y la misma cobertura a todas las candidaturas, incluida por supuesto la de Claudia Sheinbaum, la de Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez. Creo que la crítica nada tiene que ver con ella ni con su propuesta de gobierno, y en ese sentido el papel del moderador, pues en un debate, en un ejercicio de contraste de ideas, no es, creo yo, el de protagonista, es el de moderador, el de mediador, el de vehículo entre las inquietudes ciudadanas y quienes estarán ahí luciendo. Y en esos términos creo que pues me sorprende y me llama la atención que, insisto, un señalamiento que nada tiene que ver con una candidatura, con un partido político, con una propuesta electoral, se utilice como una herramienta para tomar una decisión o para pretender que se tome una decisión en el sentido de lo que ha anunciado ya la coalición Morena, PT, Partido Verde. Exactamente, Manuel. Me llama la atención porque Morena, PT, Partido Verde habían avalado tu participación en el debate, teniendo las mejores consideraciones y opiniones, como la tenemos muchos que te conocemos, respecto a tu profesionalismo y tu calidad. Sin embargo, a partir de que hiciste este comentario contra Hugo López-Gatell, el día 22, fue en la radio donde lo hiciste, sí. pues se molestaron en Palacio Nacional, y ya sabes que las órdenes de Morena van directamente en descendente desde Palacio Nacional. Se irritaron las pieles seguramente en Palacio, y alguien dijo: basta, no queremos a Manuel López San Martín, lo cual bien coincido contigo. Esto es un ataque infundado a la libertad de expresión, solo porque expresaste libremente tu opinión sobre el impresentable de Hugo López-Gatell. Pues sí, sobre un personaje, creo que no he sido ni el único, ni seré el primero, mucho menos el último, que señale los hierros que se cometieron durante una gestión importante en el sector salud a cargo de Hugo López-Gatell. El fin de semana por el Istmo de Tehuantepec, el día de hoy pues me presenté a hacer una denuncia justamente por la corrupción del Tren Maya. Es un proyecto noble, pero desafortunadamente pues los funcionarios y algunos familiares del presidente han hecho de él pues un proyecto con muchísima corrupción. Digo, yo no voy a pedir que se cancele el Tren Maya, porque pues eso decía el presidente, que había que cancelar el aeropuerto porque había corrupción, había que cancelar el Seguro Popular porque había corrupción, y lo que pues nunca nos dijo es exactamente a quién denunció. Entonces yo sí hice una denuncia el día de hoy contra Andrés Manuel López Beltrán, llamado Andy, contra Gonzalo Alfonso López Beltrán, Bobby, contra Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del presidente, Austerlen Salazar Beltrán, otro primo, y también, pues obviamente contra Milka, que es el cuate que coordina todo a este grupo. Y sería importante que también se investigara a un personaje que es Daniel Azaf, el gallo, que aparentemente es el que facilitaba las reuniones y los contactos y los contratos. Hay un sobreprecio en la compra de balastro, y lo hice porque escuché unas grabaciones que presentó Carlos Loret de Mola, que me parecieron a mí muy graves, porque hablaban de que pues con un moche lograban pasar un balastro de mala calidad. Balastro o balastro es igual, se puede decir de ambas maneras, y justo decía, pues ya, si se descarrila es otro pedo. Bueno, pues hoy se descarriló el Tren Maya, y yo no sabía que se iba a descarrilar, pero es obvio que cuando haces una obra a las prisas, con materiales de mala calidad, pues estás poniendo en riesgo la vida de las personas. Hoy mismo en la mañana anuncié que íbamos a pedir un peritaje de la calidad de la obra, porque creo que después de esas declaraciones hechas por teléfono entre ellos, pues la Fiscalía General debería de hacer una investigación, porque pues no nos vaya a pasar lo que nos pasó con el metro, un accidente mayor donde murieron 26 personas. Correcto, Xóchitl, queda claro, ya pusiste esta denuncia ante la Fiscalía
General de la República para que se investiguen actos de corrupción en contra de 2 de los hijos del presidente López Obrador, un primo y un amigo muy cercano, quienes, según las investigaciones, han hecho o han cometido ilícitos que pueden ser de gravedad. Y bueno, esto se acentúa hoy con el tema del descarrilamiento del vagón, de uno de los vagones del Tren Maya. Pero, Xóchitl, aprovecho, ¿qué te parece lo que acaba de dar a conocer Morena, PT y Partido Verde de la alianza Sigamos Haciendo Historia, al sugerir o al proponerle al Instituto Electoral que bajen a Manuel López San Martín como uno de los conductores para llevar a cabo el debate del próximo 7 de abril entre tú, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez? Pues porque ellos lo que buscan es intimidar. Realmente los conductores del debate, por lo que yo vi del formato, es muy limitada su participación, porque ellos lo que van a hacer es hacernos preguntas que ni siquiera elaboran ellos, las elabora el público y que han sido filtradas desde una universidad que, por cierto, obligaron a la directora de este centro a renunciar. Yo lo que digo es, pues el INE no está al contentillo de Morena. López San Martín es un conductor prestigiado, que a mí me parece, al igual que Denise, ambos me parecen que tienen el respeto, y yo no comparto, y no es lo que diga Morena que se va a hacer. Simplemente, pues ya se decidieron quiénes son los conductores, y pues mejor que pongan a su candidata pues a darle valor, porque pues se ha venido escondiendo durante meses, y ahora pues en este debate va a tener que enfrentar las preguntas de los ciudadanos en primer término, y después pues el cuestionamiento que seguramente nos vamos a hacer los 3 candidatos, y lo cual se vale en un debate. Entonces los conductores ni siquiera tienen la posibilidad de armar las preguntas ellos, sino las va a decir el público. Yo nunca había oído algo tan absurdo como lo que dijo el señor gobernador Rocha allá en Sinaloa. Cuando tú dices, no pasa nada, hay tranquilidad en el Estado, no pasa nada, pero bueno, estas cosas pasan. Entonces tú no puedes decir que no pasa lo que está pasando. Entonces hay ahí una distorsión mental entre la responsabilidad y la negación. Y yo veo que este recurso psicológico tan frecuente, por ejemplo, en la conducta de los adictos, que es la negación, implica decir que las cosas no son lo que son, que las cosas son simplemente lo que tú crees que son y lo que te conviene decir que son. Y en ese campo del negativismo aparece también el discurso presidencial. Ahora que le dio a 60 minutos este programa de Estados Unidos de la televisión, que es muy famoso desde hace muchos años. 50, 60 años. Sí, es una de las viejas tradiciones del periodismo por televisión en Estados Unidos. Bueno, pues él dice, yo puedo ir a cualquier parte de la República Mexicana sin mayor problema. Bueno, pues nomás faltaba, ¿no? Nada más faltaba que no pudiera, con todo el ejército a su alrededor, moverse por donde él necesita hacerlo para ir a presenciar los avances de su obra benefactora en beneficio del pueblo mexicano. Bueno, sería ya el colmo. Y que digo que alguna vez se le atasque un jeep, pues eso no quiere decir que haya violencia ni que haya crimen, porque no pasa nada. Entonces vivimos en el país del no pasa nada, excepto cuando las cosas pasan. Y cuando las cosas pasan no es que estén pasando, es que mis enemigos se aprovechan que a veces pasan para decir que pasan siempre, y entonces todo esto causa un enredo mental que uno dice, bueno, ¿cuántos secuestros hubo en un día en Sinaloa? Bueno, 60 personas. 68. Muy bien. 66. Bueno, pues en la última semana en Nigeria ha habido 500 secuestros.
Entonces, lo cual, si dividimos los 500 secuestros de Nigeria entre una semana, que son 7 días, pues por comisión de un día les vamos ganando. Boko Haram en el año 2020, en Nigeria también, secuestró a 400 personas de golpe. Bueno, pero es Nigeria, ¿no? Y nos queda muy lejos. Y nosotros no tenemos el grado de desarrollo que tiene Nigeria. Allá hace un poco más de calor, es el continente africano. Pero aquí, de acuerdo con el discurso presidencial, no pasa nada, la violencia va a la baja, excepto, claro, cuando no baja. Cuando sube es porque dicen los adversarios, que son todos clasistas, racistas y que pertenecen al bloque conservador, que esas cosas pasan más de lo que pasan. Y la verdad, como dijo Mario Moreno, pues solamente pasa lo que está pasando, porque si no pasara, pues no estaríamos hablando de lo que pasó. Vamos a tener un conversatorio, una charla con diferentes especialistas en el tema para hablar de la prescripción a los delitos por violencia sexual y qué implicaciones tiene esto, ¿no? ¿Cuál es la impunidad obvia y evidente una vez que el Estado mexicano no nos da derecho a denunciar? Entonces, bueno, tanto el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, que es quien nos representa, como la abogada Ugarte, han organizado este espacio porque si bien es cierto que soy denunciante de Andrés, hoy y desde hace ya 4 años, pues mi tarea es que el Estado mexicano me dé derecho a denunciar. A ver, estamos hablando de que la figura de la prescripción implica una forma de discriminación y que ustedes quieren alzar la voz para acabar con eso. Se lo pregunto a Jimena Ugarte, la abogada. Jimena. Sí, bueno, la figura de la prescripción es una figura jurídica que implica que las personas por el transcurso del tiempo ya no pueden acceder a las fiscalías porque los delitos prescriben, es decir, pasa un cierto número de años en donde ya no pueden tener el derecho de realizar su denuncia. Esto existe en todos los delitos, pero justo lo que estamos tratando de pelear es que se quite de los delitos sexuales. ¿Y por qué? Justo mañana lo vamos a abordar en el foro, porque aparte de ser una figura que estigmatiza a las mujeres víctimas de violencia sexual, haciéndoles o poniéndoles un límite de tiempo para poder denunciar los elementos o las conductas que cometieron en contra de su libre desarrollo de la personalidad, pues también es una forma de discriminación, porque claramente cuando hablamos de delitos sexuales, pues estamos hablando de delitos que transgreden los cuerpos de las víctimas, que transgreden los cuerpos de las mujeres. Y justo el día de mañana en el conversatorio vamos a abordar varios elementos y varias dimensiones de por qué la figura de la prescripción debe de desaparecer en los delitos de violencia sexual. Una de ellas es la dimensión psicológica. La psicología y estos estudios sobre las ciencias de la conducta nos han determinado y nos han dicho de muchas maneras que las víctimas de violencia sexual pueden tardarse años en hablar, pueden sentirse inhibidas en denunciar, pueden tener muchos elementos culturales y sociales que les impide ir a las fiscalías o a las autoridades correspondientes a hacer sus denuncias, y el hecho de que la ley les ponga un límite de tiempo, pues claramente es una forma de discriminarlas para poder acceder a la justicia. Itzel, esto es una regulación jurídica muy antigua, va a cumplir prácticamente 100 años, tiene 96 años y tiene un sesgo eminentemente machista. Es decir, darle a la posibilidad de denunciar y hacer justicia a una mujer que ha sido atropellada en sus derechos elementales y fundamentales humanos, ponerle límites es un acto de machismo, y contra eso hay que terminar. ¿Estás de acuerdo? Sí, definitivamente. Bueno, creo que no podemos dejar de nombrar el país tan violento en el que vivimos. Es un México feminicida, ¿no? Y entonces
tratar de entender que es el Estado quien no nos da derecho a denunciarlo, pero además, y lo digo abiertamente, con ese tamaño de enemigo, con esa complicidad política sin delito, bueno, pues ¿qué me espera, no? Yo y nosotras hacemos responsable al Estado mexicano de cualquier cosa que nos pase, porque ha habido persecuciones y han sido una situación muy compleja a lo largo de todos estos años, atravesando y sosteniendo nuestras denuncias. Entonces, en efecto, la prescripción... Y te agradezco muchísimo el espacio que nos das para hablar de ello. Yo siempre digo, no se trata de Andrés, ¿no? O sea, ya hemos un poco trascendido esa situación, vamos más allá de Andrés, porque evidentemente que las mujeres tengamos prescripciones en nuestros delitos, ni a nosotras, ni a nadie, ¿no? Nos da derecho a denunciar. Y este ha sido un recorrido muy complicado. Lo mismo pasaba cuando nos demandó por daño moral y ganamos ese juicio. Yo decía, para nosotras, denunciantes de Andrés Roemer, como para cualquier otra mujer, haber ganado este juicio implica que nunca nadie va a callarnos, ¿no? Entonces ha sido un recorrido de tantos años, un esfuerzo de una colectividad inmensa, ¿no? Yo solo soy un cachito del esfuerzo de todas, ¿no? Y al día de hoy doy la cara, le exijo al Estado mexicano me dé derecho a denunciarlo y voy a seguir con esto hasta el final. Jimena e Itzel, se lo digo a ambas, ¿no? Este ha sido un gran esfuerzo de enorme valentía, porque ustedes destaparon esta cloaca, como tú bien dices, Itzel, hace varios años, y luego se fueron sumando más y más mujeres que habían sido víctimas, en este caso de este personaje que se vendía como un intelectual, la ciudad de las ideas, no sé qué, fue representante de México ante un consulado importante en San Francisco, en Estados Unidos, ahora está huido en Israel a partir de la presión que ustedes ejercieron contra él. Él está prácticamente en un arresto domiciliario y tiene pendientes con la justicia mexicana. Todo esto requiere mucho valor, porque me imagino que sobre ustedes recayó un enorme peso de presión para que desistieran de toda índole de acusaciones y señalamientos. No sé quién de las dos quiera contestar. Adelante, Itzel. Bueno, en efecto, recae a diario, ¿no? O sea, a diario somos perseguidas, diario somos amenazadas, no sabemos quién ni cómo es que estamos siendo representadas en el Estado de Israel. La Fiscalía General de la República no nos da ningún tipo de información, se cancelan sus audiencias de extradición y no nos enteramos, cambia de medida cautelar a prisión domiciliaria y tampoco nos enteramos de ello, y por acá siguen apareciendo quienes nos persiguen, siguen apareciendo demandas, siguen apareciendo un montón de cosas a las que nos enfrentamos y nos seguiremos enfrentando. Definitivamente ha sido un proceso difícil, pero alguna vez también en alguna charla, en alguna entrevista dije que esta denuncia, si tuviese que resumirla, porque te puedo contar cosas atroces de esta persecución, también dije que si tuviese que solo decir una palabra, diría que haber denunciado a Andrés es haber llegado más lejos que mi imaginación. Ok, a ver, que hay que para eso entender el contexto en el que estamos y quién es el que perpetra el atentado. El atentado fue reivindicado prácticamente inmediato por una cosa que se llama ISIS-K, el Daesh del Khorasan, algo parecido a lo que teníamos antes en Siria e Irak, el Estado Islámico. ¿Cuál es la diferencia de este Estado Islámico a el que habíamos visto alrededor de mediados de la década 2015-2017 con los atentados del Bataclan? En realidad es una mutación de esto, una mutación que surge de la fragmentación de esta entidad inicial a partir de la intervención de las potencias, por un lado Rusia, por otro lado Estados Unidos con ayuda de los kurdos, que desmembran y terminan por mermar las capacidades de ese primer Estado Islámico, el Estado Islámico del Levante. A partir de eso se generan distintas fracciones que son más o menos autónomas, no existe una especie de entidad vertical donde hubiese un Estado Islámico superior a los demás, sino se hacen Estados Islámicos por provincias. Están el Estado Islámico en Libia, el del centro de África, el que puede estar en Yemen, obviamente, sí, el que está en Irak y Siria, y está este que es el que se transformó el más grande, el del Khorasan. El atentado fue perpetrado por el ISIS del Khorasan, el Estado Islámico del Khorasan. Este es un Estado Islámico que lo que defiende es una versión de
de la interpretación que ellos le dan a la Sharia, a la ley islámica, y tienen la búsqueda de tener un Estado islámico, un califato en la región del Khorasan, que incluye a Pakistán, Afganistán e Irán. Sus atentados más comunes serán en Pakistán y en Afganistán, pero existen otros que se van dando a partir de su oposición a distintos actores. ¿Qué otros actores? Absolutamente todo el planeta. Están en problemas, ven como enemigos a Irán, obviamente a las fuerzas de coalición occidentales, a Rusia, a todo el que no esté de acuerdo con su visión del Estado Islámico, de este califato que quieren instaurar. No es la primera vez que actúan en contra de Rusia, ya han actuado en otras ocasiones. De hecho, se sabe que a principios de mes, por el 7 más o menos de marzo, hubo un intento de atentado que fue apagado, pero los vimos actuar también en enero en Irán, en un atentado que dejó a más de 100 víctimas durante el memorial del general Qasem Soleimani, que era el segundo hombre fuerte de Irán después de los ayatolas. ¿Por qué puntualmente Rusia? Ven a Rusia como un enemigo por distintas razones. La primera, por la relación que estableció Putin a partir de 2015 con el gobierno de Assad, con quien ya tenía desde la época de la Unión Soviética, Moscú, una relación muy cercana, pero a partir de 2015 la intervención de Moscú permite a Siria contrarrestar las ofensivas del Estado Islámico en beneficio de la dictadura de Bashar al-Assad. Entonces los ven como responsables del desmembramiento que te estaba diciendo hace un rato. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.